Presidenta. Llegamos a esta sesión con el sentido levantado, con el ánimo de brindar al Gobierno las herramientas para que no caiga en default. Venimos sin ninguna especulación política ni personal. Venimos a tratar de evitar males mayores. No está en nosotros empujar al abismo a un Gobierno que está debilitado y que en este y otros temas tienen su propia fuerza dividida. Y venimos a ayudar para que Argentina no integre la lista, la triste lista de los países que entraron en default, como es Sudán, Somalia, Zimbabue y otros países. Creemos que no nos merecemos estar ahí, que tenemos que apuntar a más. Llegamos a este debate con un relato oficial que trata de imponer verdades que no son tantos, que no lo son. Una de ellas que nosotros somos los endeudadores y ellos los pagadores. La otra, que todo el dinero que ingresó por el crédito del Fondo Monetario se fugó. Y la otra, que todo esto es culpa de Macri. Ha quedado claro en la reunión de comisión y hasta lo reconoció parte del equipo económico, el mismo presidente del bloque oficialista, de que acá estamos tratando nada más que el 12% de la deuda, que estamos reducidos a eso y que la deuda es mucho más y que viene de antes y que viene de después también. También ha quedado claro que no fue Macri el que descubrió al Fondo Monetario y que fue por primera vez en la historia de esta Argentina a golpear las puertas de los malos para tratar de solucionar una situación. 21 veces ha ido la Argentina y ahora la 22 que ha acudido a ello. Quiero decirles que el gobierno de los pagadores, en los dos mandatos de Cristina Kirchner, ha endeudado al país en 130.000 millones de dólares. Nuestro gobierno en 48.000 millones en una deuda donde le están cargando en el haber, este gobierno le carga en la deuda teóricamente producida por nuestro gobierno, deudas que no nacieron ahí, sino que eran pagos de juicios y problemas de antes, del anterior gobierno. Y ahí está el juicio en Nueva York, el del CIAD y el de Camese, el de Yacyretá, con Paraguay y con Bolivia, que había deudas. Quiero decirles que durante este gobierno y el gobierno de Cristina Kirchner ha crecido la deuda con nuestro propio Banco Central. En nuestro gobierno no ha crecido esa deuda. Y en este gobierno, el actual gobierno, que también es gobierno de los pagadores, ya ha crecido la deuda en 2 años en 53.000 millones de dólares, más la deuda que se hizo que se está generando con el Banco Central, y se suman 65.000 millones de dólares en el gobierno de los pagadores. Máximo Kirchner puso un Twitter diciendo: Silencio, por favor. La deuda. Disculpe, senador. Bueno, se lo pusieron en Twitter a sus declaraciones, diciendo que tomaron la deuda con el Fondo Monetario Internacional y fugaron 40.000 millones de dólares. Acá están los amigos, por lo visto, de Máximo. Les pido que le digan que el detalle minucioso que hizo el senador Lustó, donde ha demostrado que cada vencimiento, que cada ingreso de dólares ha sido para pagar deuda de su madre. Está el detalle en la visión, en la taquigráfica de esta sesión.
y yo no la doy por falta de tiempo. Y también díganle que la otra parte ha ido para pagar la importación de gas que se tuvo que importar hasta que llegamos a autosustentarnos por el déficit y la mala política energética que tuvo su madre. Y había que importar gas y había que pagarlo con dólares. Otra cuestión que te da el relato sobre la inflación, y que lo escuché mucho en estos tiempos. Dicen que la inflación es culpa de los empresarios formadores de precios y ahora la culpa es de la guerra de Ucrania y Rumania y Rusia. Lo de los empresarios tienen alguna parte de la culpa, el comportamiento que tienen, pero yo quiero decirles, veamos qué pasa en los países vecinos. Muchas veces las mismas empresas que están acá y forman precios básicamente de los alimentos son los mismos que están en Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, en todos nuestros vecinos. Y ahí no tienen inflación. ¿No será culpa de nosotros? ¿No será culpa de esta mala praxis populista de gastar más de lo que ingresa? Y también ahora es toda la culpa de la inflación la guerra. Es cierto que la guerra nos va a complicar, nos está complicando el precio de los granos, del pan, el precio de la energía, del gas que vamos a tener que importar y que no tenemos dólares ahora para pagarlo. Pero los datos que nos matan, y el 13, casi 12, 13% de la inflación de febrero, del primer trimestre y la inflación de febrero, no es culpa de la guerra. Es culpa de la mala praxis que venimos teniendo y de no hacer lo que hay que hacer en este país. Tenemos iniciativas, hoy no van a votar muchos senadores el acuerdo este, pero esto no es nuevo, ya lo sabemos de antes. El fuego amigo viene de antes y el marcarle la cancha al gobierno viene de antes por parte de sectores de la bancada del oficialismo, tanto en senadores como en diputados. Cuando se supo que iban a venir los derechos especiales de giro del Fondo Monetario por la pandemia, ahí nomás surge una iniciativa que la propuso Parril y la firmaron varios y la votó todo el oficialismo, acá y en diputados, que era para marcarle la cancha al Ejecutivo de qué tenía que hacer con los derechos especiales de giro que iban a venir y que no podía pagar ni capital ni intereses de la deuda y que lo tenía que gastar en la pandemia, en caminos, en puentes, en escuelas, en hospitales. Bueno, quiero decirles lo que pasó. Llegaron 4.500 millones de dólares de los derechos especiales de giro. ¿Y sabe qué pasó? Se pagaron intereses y capital. No hay un solo respirador, una sola escuela, un solo hospital que se haya pagado con eso. Y eso lo sabían que iba a pasar porque no tenía otra forma de afrontar los pagos. Y lo hicieron. Y dejaron expuesto al gobierno nacional, a su propio gobierno nacional, a las iniciativas de su propio bloque. Otra iniciativa de fuego propio de este Senado para con su propio gobierno nacional, la ley 27.612 que llega y que se llamó de fortalecimiento y sostenibilidad de la deuda pública. Acá llegó sin el artículo 3 y acá se le agregó el artículo 3. Le queda un minuto, senador. Le dijimos que no lo hagan, que no servía, que le marcaban la cancha mal y que no se iba a poder cumplir. Y lo hicieron. Y en ese artículo 3 le prohíben que la plata que venga del fondo sea usado para gastos corrientes. Ahora van a venir 5.000 millones de pesos, porque le están pidiendo al Fondo Monetario 5.000 millones de pesos más de lo que se necesita para pagar. Y de esos 5.000 millones de pesos más que están viniendo, va a tener limitaciones por esta ley y va a ser seguramente incumplida esta ley y van a poner en evidencia a su propio gobierno con sus propias iniciativas parlamentarias. Este acuerdo no soluciona los problemas económicos que tiene el país. Evitan males mayores, pero no lo solucionan. Es más, cuando termine, de acuerdo al memorándum que ha firmado este gobierno con el Fondo Monetario, va a estar peor condiciones el país de como recibió
a la Argentina, Alberto Fernández. Va a tener más déficit fiscal, va a tener más deuda, va a tener menos superávit, va a tener menor competitividad y va a tener más LELIT. ¿Se acuerdan cuando decían de las LELIT? Ya termino, presidente. La inflación, la deuda, la emisión, la pobreza son hijos del déficit. Si no nos ponemos de acuerdo cómo tenemos que terminar con el déficit, y esto no es de derecha ni de izquierda. Vean lo que ha hecho Lula en Brasil, lo que ha hecho Evo en Bolivia, lo que ha hecho Bachelet en Chile, lo que ha hecho el Frente Amplio en Uruguay. No tuvo los déficits que nosotros tenemos, por lo tanto no tiene estos problemas de deuda, no tienen estos problemas de inflación y no tienen estos problemas internos. Por eso, para salir de esto tenemos que llegar a los equilibrios y no se llega a los equilibrios demonizando al déficit cero ni brindándole un culto a los déficits. Ahora el presidente dijo que va a librar la guerra contra la inflación. Tarde, pero bueno, se va de guerra el presidente. Pero esperemos que no lo haga con las recetas que ya nos sirvieron, que se hicieron durante años y que fracasaron. Mire, a Feletti lo trajeron al gobierno para hacer esas recetas. ¿Sabe qué pasó? Desde que está Feletti, tenemos 50% de inflación acumulada y en alimentos 80% de inflación. Por favor, dígale al presidente que no lo convoque a Feletti para la guerra del viernes, porque nos vamos a tener que rendir el sábado. Gracias, presidente. Gracias.